largaste el vivo, así que, Sí, sí, sí. bueno, eh, teníamos previsto hoy en día continuar con lo que estuvimos el otro día hablando. Quiero escucharlas a ustedes que seguramente tengan algo para comentar. Y una vez finalizado con indios, porteños y dioses, comenzar con el pensamiento indígena y popular en América, eh, que me gustaría que comentarles los conceptos más importantes porque me parece un texto clave también de Kush. Y bueno, ya la semana que viene estaríamos cerrando. Sin duda que nos quedarían textos que yo tenía pensado trabajar, pero bueno, hasta ahí será y quizás en alguna otra oportunidad podamos continuarlo. Eh, yo no sé, Miriam, si te parece, eh, no sé si sé que Nati tenía algo para comentar porque de lo que habíamos hablado de indios, porteños y dioses, Sí, Kush, Melina y Karen creo que también, ¿no? Que Melina nos y Karen habíamos... también. Karen, ¿no? Meli, sí. Karen, no, paso. No, yo ya hablé un montón. Ya está. Yo me llamo al silencio hoy. Eh, si querés, arrancamos con, no sé, Miriam, Perfecto, qué pensás. Gastón. Sí, 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 perfecto, perfecto. Me parece que Cristina también había quedado sin comentar, ¿no? Pero no, Sí, sí, no sí, estaba bien. claro, claro, Hoy no claro. está. Bueno, Capaz que cuando se llegue, capaz que van, se suma. Sí, cuando se sumen, yo porque ya son 10 y sí, 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 me parece perfecto empezar, Gastón. bien. Bueno, indios, porteños y dios es algo que estuvimos comentando y me parece que interpeló a todos y todas ese viaje de Rodolfo que creo que lo transformó, lo cambió, porque ya van a ver después en Indios, Porteños y Dioses cómo trata de profundizar ciertas actitudes que observa ahí en el altiplano. Pero bueno, acá en Indios es toda su experimentación. Hemos comentado algunas historias y quedaba pendiente que ustedes comenten aquellas que les había interpelado. Nati había trabajado una que, bueno, estaría bueno que podamos escucharla. Sí, en realidad la clase pasada había preparado otra muy distinta, pero a medida que cada uno fue desarrollando las suyas, vi que muchas tenían muchos puntos en común, que creo que eso pasó mucho con este texto en particular. En lo personal me interpeló todo el libro, creo que de cada página casi podría decir algo, lo cual está bueno porque fue una manera distinta de vincularme con el libro. Pero bueno, elegí para compartir con ustedes una experiencia que me venía constantemente a la mente cuando leía el capítulo el que se llama Magia en Buenos Aires, con signos de interrogación, sin magia para vivir específicamente, donde se habla un poco en ese capítulo, en el principio, sobre como esta diferencia entre la realidad dura, inflexible, más lógica de los porteños versus creer en la magia, sería como lo que veo desde el otro lado, lo que plantea Kush, y una experiencia en lo personal que viví hace unos años que creo que me puso en jaque esta postura o pude ver la otra, fue que en el año 2014 fui a trabajar a Ecuador a dar clases. Había presentado un proyecto en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Educación en el marco de una tecnicatura de turismo que se estaba dando allí en Ecuador, en la costa ecuatoriana. Yo había estado de viaje unos meses antes y conocí gente que la estaba haciendo, que me pareció súper interesante porque la cursada implicaba que la gente que hacía la tecnicatura vaya cursando un día en cada pueblito distinto de la costa. Entonces, esa idea de estar en el lugar donde se va conociendo diferentes cuestiones turísticas me parecía sumamente interesante. Después de conocer el proyecto, yo vuelvo a Buenos Aires, pleno enero, donde la ciudad es especialmente intolerable, el calor, los ruidos molestan más, si bien hay menos ruidos, pero el calor pareciera que los hace más pesados. Y ahí todavía mi cuerpo, mi cabeza, mi mente, todo estaba en Ecuador, no me podía concentrar, no estaba yo en Buenos Aires, solo mi cuerpo.
Y bueno, y ahí se me ocurrió en unos días hacer este proyecto que tenía que ver con participar en esta tecnicatura a través de promover herramientas para que las mismas personas de las comunidades de estos pueblitos ecuatorianos sean los que encuentren las soluciones a aquellos problemas turísticos que había en la localidad. Entonces yo venía de cursar, yo en ese momento había terminado la licenciatura en comunicación y estaba preparando un final para una materia que se llamaba comunicación comunitaria. Entonces, bueno, armé el proyecto, lo presenté, lo aceptaron, donde me pagaron el viaje, el alojamiento y las comidas. Y era un proyecto de 2 o 3 meses. Y lo que me pasó específicamente en una de las clases, estaba bueno, son las clases de que cada día íbamos a un pueblo distinto, entonces yo les proponía hacer mapeos colectivos, por ejemplo, mapear el pueblo a través de los sonidos, de las comidas, de los colores, o después hicimos un mapeo haciendo una campaña de difusión para que participen todos los vecinos del pueblo de los intereses turísticos, luego eso era una etapa de diagnóstico, después hacíamos un análisis de la información y luego presentábamos proyectos, entonces les enseñaba un poco a redactar proyectos para presentar o hacer campañas publicitarias. Bueno, depende de lo que iba surgiendo, que íbamos detectando con los alumnos. Y la cuestión es que en una de las clases, yo me acuerdo específicamente que estaba hablando sobre algo un poco aburrido, que era sobre estadísticas, estábamos viendo cómo tabular los datos que habíamos recolectado. Los chicos me comentan, yo les estaba haciendo la pregunta de por qué creían que no muchos habían mencionado como atractivo turístico un río que atravesaba el pueblo. Entonces, casi todos, o sea, creo que la respuesta coincidían todos, me comentaron que bueno, la edad de los chicos era entre 20 y 23 años, habían terminado el secundario y era como un terciario en turismo esto. Todos me comentaron que no utilizaban ese río y no lo veían como algo turístico, porque si una mujer se metía al río y un pájaro específico que iba mucho a esa zona por los árboles que había en las orillas, miraba a esa mujer, quedaba embarazada. Entonces, que era un río que, y yo me quedé un poco atónita por la respuesta, se notó mucho mi cara, mi actitud, y yo le digo, ¿pero cómo? Y bueno, me empezaron a explicar y contar cómo, le digo, ¿pero qué? ¿Se queda embarazada si el pájaro te mira? O sea, no lo podía entender. Bueno, ante esa situación que a mí me sorprendió, esa respuesta, había ese día no me acuerdo si era una docente o una inspectora, era alguien del programa que estaba como presenciando la clase, y me acuerdo que ella me dice algo así como, yo te entiendo porque yo vengo de la misma formación que vos, académica, científica, me describía la mina, pero te juro que mi prima se metió en el río, bueno, y me justificaba cómo le había pasado a pesar de que tenía esta formación académica, científica, como que el fondo era más fuerte esa creencia en lo mágico, en esta cosmovisión que tenía que ver con ese pueblo o con esos pueblos de la costa ecuatoriana, que su formación luego más académica. La cuestión es que, bueno, el curso, después de esa situación, yo empecé a replantearme muchas cuestiones en el curso, porque empezaron a surgir después de esta anécdota que me contaron, más que una anécdota, para ellos era una realidad, o sea, claramente no lo podían ver como algo turístico, porque para ellos tenía otro imaginario ese río. Y me di cuenta que había una dimensión como del existir, del vivir que había en este pueblo y seguramente en los otros también, que a mí se me estaba escapando, que a pesar de tratar de intervenir en la comunidad, de brindarles desde el conocimiento que yo tenía en ese momento herramientas para solucionar los problemas, había algo que se me escapaba. Y bueno, 2 o 3 semanas después terminaba el proyecto, me acuerdo, y bueno, los chicos me hicieron como una especie de ceremonia, de despedida, que fue también muy representativa, me la acordé mucho en otra parte de este mismo capítulo,
porque yo me había quedado un poco contrariada, ¿no? De todo lo que habíamos estado hablando, todo lo que les había explicado, que habíamos ido construyendo a lo largo del curso, qué tan significativo había sido para los chicos, porque si bien en las clases prácticas, que la mayoría de las clases eran prácticas, participaban bastante en lo que tenía que ver con la teoría, era yo hablando, 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 y del otro lado no había una respuesta muy activa. En cambio, lo práctico se entusiasmaban un poco más. La cuestión es que en esta ceremonia de despedida, los chicos me hacen entre todos un obsequio muy lindo que tenía que ver con una cajita hecha de forma artesanal, donde adentro habían puesto muchos productos vinculados con el palo santo. Desde ramitas de palo santo, un aceite esencial de palo santo, un jaboncito de palo santo. Y bueno, yo les agradecí muchísimo, me quedé muy contenta por el regalo y también un poco sorprendida porque dije, bueno, si cuando estuvimos trabajando todas las cuestiones de los recursos que tenían en este pueblo, de la identidad cultural, no salió nunca el palo santo, quiere decir que había algo que no se había terminado de entender del curso, lo veía un poco como qué lástima porque era algo, un producto local que me parecía sumamente interesante para poder ofrecérselo a los turistas, ¿no? Porque teníamos, una de las cosas era buscar fuentes de recursos. Y los chicos me dijeron, yo en un momento les hago un comentario respecto a esto, lo lindo que me parecía y lo bueno que podía ser comercializarlo, me explicaron que más o menos lo mismo que en el río, que para ellos el palo santo solo se puede utilizar y cumple su función si es de un árbol que haya muerto de viejo. O sea, me contaban que hay empresas que vienen del exterior en general, que no son ecuatorianas, que van a cortar palo santo, pero de árboles que son muy jóvenes o de mediana edad y que no mueren de viejos, entonces todas las propiedades que tiene ese árbol no las pueden utilizar. Bueno, me quedé con el dato y lo comento con las personas que me estaban despidiendo del ministerio, a lo cual ellas me responden que había sido muy, yo les decía que me había quedado un poco con esta sensación con los chicos y esta nueva información que me llegó medio a finalizar el curso, y ellos me dijeron que yo no me preocupe tanto por cómo, si ellos hablaban o no participaban en el curso, porque todo lo que para ellos representó estaba como en ese objeto, porque ellos me explicaron que el palo santo en su cultura tiene mucho que ver con el chamamismo y con un montón de rituales que están haciendo, y que me hayan obsequiado a mí, que claramente era una cultura distinta, algo así, era una especie de ofrenda, porque no era un regalo común dentro de la comunidad, no era un obsequio normal que se le hacía. Así que ahí me di cuenta como que había una dimensión más de lo sagrado, que iba más allá de lo que yo estaba esperando, que por ahí tenía más que ver con esto de las palabras, o que ellos participen de otra manera que no podía terminar de entender. Al final, después de eso, bueno, es que me decidí a hacer el profesorado y me quedé viviendo en Ecuador 2 años y medio, porque fue como toda una experiencia que me hizo rever un montón de cosas y la necesidad de estar y de seguir compartiendo luego al año siguiente con otro grupo ahí de turismo, pero esta dimensión que a mí se me estaba escapando, que tenía que ver con estar ahí, con compartir con ellos, esa manera de vivir en ese lugar y tratar de, obviamente nunca los terminé de entender como a ellos, estas costumbres o esta cosmovisión que ellos tenían, pero poder conocerla fue muy lindo, una experiencia muy hermosa. Qué lindo, Natalia. Entonces vos después hiciste el profesorado ahí, en Ecuador. No, el profesorado lo hice acá, en Buenos Aires. Por eso lo hice. digamos... Me quedé 2 años y medio viviendo allá y después lo terminé acá el profesorado. Sí, qué lindo lo que contaste. Sí, fuerte. No, bueno, yo estoy muy contento. Porque justamente cuando hablamos de magia hay no sé si lo hablaste de eso, Nati, se lo dijiste, del artículo, del punto ese de Cuyen, indios, porteños y dioses, magia en Buenos Aires. Y Nati trajo situaciones particulares
mágicas, ¿no? Y Kush se pregunta si en Buenos Aires existe la magia. O sea, si esas cuestiones sagradas de las que hablaba Nati, que vivenció en Ecuador, suceden en Buenos Aires, si existen en Buenos Aires, si el ser occidental transita la magia, ¿no? Bueno, para Kush se rompe la magia, pero igualmente hay situaciones mágicas que él describe, ¿no? En nuestra cotidianeidad que nosotros no queremos dar cuenta de ellas, ¿no? Eso lo va a trabajar en el texto ese pensamiento indígena y popular, cómo la magia de alguna manera está, pero no la queremos aceptar. Gracias, Nati. ¿Alguien No, por favor. No, yo no. El relato de Nati divino y bueno, me encantaría preguntarle cosas, me encantó, pero para mí sí que existe la magia en Buenos Aires, que sí, sí que existe la magia, acá hay magia, en todos lados hay magia. No sé si será la magia de Kush, la magia indígena, pero magia y hechos no explicables ocurren en Buenos Aires también. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que pasa es que no me quiero, tengo también, yo no le pregunto nada a Nati porque ya sé toda esa historia y ya evacué todas mis dudas, pero me imagino, tampoco quiero anticiparme porque justamente el libro que teníamos pensado que trabajar en el final de hoy tiene que ver justamente con eso, cómo acciona el pensamiento, y en qué consiste el pensamiento mágico y en qué consiste el pensamiento racional, lógico, occidental. Por eso no quiero adelantarme en eso. Gracias, Nati. No, por favor. Cristina, Ruth, habíamos quedado pendientes el otro día. ¿Quieren decir algo respecto de algo? Ruth, vos habías quedado el otro día pendiente. No, yo conté la historia de la escuela Creo que ahí media. quiere hablar Cristina, creo que ahí quería hablar Cristina y no tenía silenciado el micro. Cristina, te escuchamos. Hola. Pará que saca el audio. Activa el audio. Miriam, por ahí vos ahí Ahí está. está. Sí, A ver, quería decir ahí está. desde la vez pasada que me impactó mucho, mucho la intervención de Miriam, cuando Miriam hablaste acerca de tu viaje al norte y que en esa casita de esa población tan hasta miserable, vos encontraste algo de magia. Y hasta me emocionó y creo que eso es lo que vale y lo que va a quedar de toda esta, digamos, interpretación de un filósofo que nos hace ver las cosas de otra manera. O sea, yo me planteo por qué en la facultad de filosofía, de sociología, la mía, ¿por qué no se habló de Rodolfo Kusch? ¿Por qué en la facultad de ciencias sociales de la UBA, donde yo estuve años estando con Leo Rosisner, como, digamos, ayudante y después jefa de trabajos prácticos, él no habló nunca, siendo miembro de la revista Contorno, con David Viñas, con los hermanos Viñas y luego todos esos filósofos de los años 70, 60, él no habló nunca de Rodolfo Kusch, no lo mencionó nunca. Y bueno, ahora está muerto y me faltó preguntarle eso. ¿Por qué? ¿Sí? Para mí es como una revelación de qué pasa con América realmente, su identidad, ¿no? Encontrarla. De esta manera es como que cambio hasta mi manera de situarme. Entre el ser y estar, ¿no? Creo que ahí es como que me planteo. Lo leo y tengo, digamos, como agradecida estoy por lo que leo de Rodolfo Kusch. Pero también me planteo por qué él no tuvo una, digamos, un protagonismo en la facultad. ¿Por qué? Siendo con lo que fue,
¿por qué lo radiaron? ¿Por qué no tuvo ese reconocimiento? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con nuestra forma de pensar y de reconocer los valores, ¿no? Es todo un planteo que me hago, ¿no? Cristina, perdóname, ¿por qué crees vos que no apareció? ¿Qué podés...? Mirá, seguramente uno de los factores fue la dictadura. En la dictadura nadie pudo estar. Yo me vine a Gesell, yo estaba, era asistente social, estaba con la posibilidad de la erradicación de la Villa 31, con el padre Mujica. En el 74 lo mataron, hubo una posibilidad de poder darles junto con ellos lo que ellos querían, un barrio. Finalmente algunos lo hicieron, pero en el 76, cuando llegó la dictadura, todo se terminó. Entonces, bueno, la facultad cerró, estuvo más de 2 años y medio cerrada la facultad donde yo estaba estudiando, sociología, y bueno, seguramente esos años fueron de terror para Rodolfo Puig, porque él planteaba toda una valoración desde lo nuestro, ¿no? Entonces, para los genocidas que nos gobernaban, era mala palabra. Y bueno, y después murió muy joven también, ¿no? Porque si hubiera vivido unos años más, tal vez hubiera tenido el reconocimiento, hubiera seguido con su indagación, pero bueno, murió también a los 57 años, ¿no? Bueno, yo también estudié en la UBA, Cristina, y un poco cuando pensaba en todo esto, el relato que hacía, la crítica era, tendría que haber puesto en suspenso todos mis conocimientos academicistas para poder acercarme más a los alumnos, en este caso de Ecuador, porque todas las herramientas con las que iba no lo interpelaban, porque en la facultad lo más cercano que vimos fue a Walter Miñolo, los estudios postcoloniales, pero siempre yo lo he planteado en muchas materias de la facultad donde me parecía pertinente de por qué no abordar más cuestiones latinoamericanas, porque en general yo he tenido 2 o 3 historias en la facultad, claro, nunca historia latinoamericana, nunca. O sea, claro, no es solo Puig, sino lo latinoamericano, era lo argentino o sino lo europeo. Claro. No había, y en materias como, qué sé yo, cultura popular, por ejemplo, con materias así, no había lugar. Por eso siempre, esto era un poco una crítica a esos conocimientos más académicos que no le dan el espacio a otras maneras de ver, sentir, de experienciar la realidad. Bueno. Claro. Nos pasábamos años estudiando a Deleuze, Foucault, y no había lugar para otros, digamos, espacios. Sí, yo me sentiría mucho más cómoda en este momento hablando de Barthes, Foucault, Deleuze, que de Puig o de cualquiera. Claro, sí. Desde los libros, todo. Sí. Por eso, bueno, la pandemia me haya ayudado para descubrir esto y que con todo lo vivido puedo todavía interrogarme y tener estas formas de cuestionamiento, me parece bárbaro, porque es dar vuelta como darme vuelta. Darme vuelta. Ahí Ruth quiere decir algo. A ver. Hola, gente. Bueno, no, yo de otro tema que tiene que ver con la pregunta que me hizo Gastón, que me quedé pensando por qué Gastón no asoció mi relato de la clase pasada de mis alumnos de la escuela media con mi manera de sentir que ahí estaba la magia y no se le escapó. Y pienso que por ahí lo que para mí, o sea, yo tengo un montón de historias que tienen que ver con viajes. Yo estuve 3 años viajando, como te conté, como les conté,
indios, porteños y dioses, una resonancia completa con un montón de cosas, avenidas, calles, camiones, gallinas, trenes, no sé, todo lo que se relata me resuena y lo dije en algún momento de la clase pasada, no encontré otra persona que hable tan cercano a mi propio sentimiento de lo que es el estado de estar viajando por Latinoamérica como Kush. Incluso logré entender por qué yo en esa época me volví tan copada por la filosofía y cómo me empezó a gustar la antropología. En el viajar me pasó. Pero más mágico que eso me pareció a mí, por eso también, como decía Nati, yo fui cambiando la historia que les quería contar. Yo quería contar otra historia de Cachi, pero me pareció más interesante contar que para mí la magia más transformada fue que yo, como vuelta de un viaje así, pude transformar esa percepción diferente que agradezco tanto haber tenido viniendo del campo de las ciencias exactas, a poder, desde ser una profesora de química, poder haber hecho eso con mis alumnos durante 3 años consecutivos, con 100 alumnos cada año, acompañada con la misma persona con la que viajé, que en ese momento también era una investigadora, que tenía toda la cercanía con investigadores de la universidad y poner todo al servicio del ecosistema de Villa Gesell, y recuerdo como las cosas más hermosas, Pablo Domínguez, todos tirados en la playa en la oscuridad del faro, explicándonos de las estrellas, o una alumna diciéndome, mire profesora, la noctiluca. Eso para mí tenía un nivel de, no sé cómo decirte, de contagio mágico más grande que todo lo que viví yo con mi amiga, hermosas cosas, pero eso fue para mí belleza, belleza. Así que sí, ese es el hecho mágico, si querés, o el hecho trascendente de lo que tuve ganas de compartir. Sí, sí, recuerdo, pero estaba esperando que la vuelvas a interpretar. Sergio, ¿querés decir algo respecto al texto que estuvimos trabajando? ¿Querés aportar en algo? Si no, tengo algo para mostrarles, si les parece. Un video que me he encontrado y que estuvimos ahí probando con Miriam a ver si puede salir bien acá para que lo veamos todos. ¿Les parece? Que vayamos ahí. ¿Sí? Antes de que me diste pie, Dale. la discusión anterior del tema que planteaba Cristina, que vos planteabas de por qué no se estudiaba Kush, me parece que aparte de la cuestión académica, hay una cuestión política, y que antes del 76 tampoco se leía Kush. Kush era un autor marginal. Nosotros, cuando vos haces referencia a Contorno, hablas de Viñas, o él cita a Martínez Estrada, o cita no sé quién, pero él, aún en esa época, no es nadie. Y yo creo que el problema es que el pensamiento de Kush es un pensamiento excéntrico. Y políticamente nunca encajó en ninguna parte. Para el marxismo, Kush era filoperonista. Para el nacionalismo de derecha o de izquierda, Kush era marxista. No era indio y tampoco era porteño. Y en ese... así como viajaba y se preguntaba por la magia de los indios y se preguntaba por la magia de Occidente, y trataba de buscar a ver si podíamos encontrar algo de ese estar también en Europa y rescatarlo para acercarse, porque él es alemán, no es quechua. Entonces, en ese viaje, que es el viaje que ustedes también hicieron y disfrutaron tanto, esa contradicción de Nati es la que tenía él. Claro. Entonces no hay ninguna
ninguna verdad cierta y tranquilizadora en su discurso que nos permita incorporarlo en un corpus así científico. Claro. Ni occidental, ni tampoco revolucionario, ni tampoco nacionalista, porque el discurso nacionalista estaba en manos de Fernández Arregui, de otros personajes que no lo veían a Kusch como un compañero tampoco. Entonces, me parece que esa dimensión política también hay que tenerla en cuenta, y no es una víctima Kusch de esa situación política, es una posición consciente que él toma en su derrotero filosófico. No es que pobre quedó irradiado, el tipo militaba en ese derrotero, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, porque Cristina hablaba de la dictadura y él escribe solamente 2 textos en dictadura, que son La negación del pensamiento popular, Geocultura, que ya lo escribe Maimará, y Esbozo de una antropología filosófica. El resto de los textos son textos que principalmente pasan por el peronismo, los primeros, y en donde recordar que Kusch escribe en contorno también. Claro. Hay ahí algunos textos de Kusch que yo no pude conseguirlos, no están, así que si alguien sabe de... Perfecto, Sergio, ahí. Este es de mayo del 75. Sí, Es decir, que el pensamiento popular también es, la negación también es sí, anterior a la dictadura. sí, sí, ahí está. Y, o sea, y todo lo demás lo escribe. Ahora, sí creo, y así ya pasamos a lo de hoy, sí creo que hay sí, coincido en que es un periférico, un pensador periférico que le es incómodo a cualquier postura que tenga en su matriz el eurocentrismo o el occidentalismo. Entonces ahí podríamos hasta establecer las derechas y las izquierdas, porque esos conceptos para un pensamiento como el de Kusch, que rescata el pensar indígena principalmente y el pensar popular, las categorías no son suficientes para poder comprender, entonces no tiene espacio para poder desarrollarse. Ahora, también hay que decirlo que él no, así creo el peronismo, él hace todo lo posible para tratar de acercar su pensamiento al peronismo. Eso es una actitud que se le ve permanentemente en los textos donde él trata de relacionar, a mi entender, en algunos momentos de manera forzada, porque el peronismo, o por lo menos Perón, como habíamos visto, Eva, y todos estos líderes, de alguna manera condensan toda esa simbología propia del campo popular del cual él quiere rescatar. Entonces ahí sí él reconoce una expresión más genuina, más auténtica de América. Pero el esfuerzo es de él, tampoco el peronismo lo ha incluido en sus corpus, me da la sensación a mí. Así que sigue ahí ese outsider, que también es cierto, creo que es una de las pautas más importantes para poder entender el por qué Kusch fuera de la academia. Y también el pensamiento permanentemente crítico de la academia de Kusch. Eso seguramente ha generado un malestar dentro de la academia. Y otro aspecto es que a Kusch en la academia, como decía recién Sergio, más que excéntrico, lo tildan de religioso. Claro. Lo mismo le pasó a Levinas en Europa, donde los filósofos lo consideraban un religioso y los judíos lo consideraban un filósofo, o sea, no, era un paria. Bueno, en Kusch creo que tenemos una situación así parecida, y fíjense qué interesante porque Kusch después, Levinas lo va a interpelar en los textos que van a venir después de un texto importante de Levinas, Totalidad e Infinito, hay
transformación, por decirlo, en el pensamiento de Kusch, que es todo este pensar de la alteridad, del otro, que hasta el momento no habla del otro, sino que está hablando de diferentes conceptos, pero no aparece la cuestión del otro, que después también va a atravesar. Entonces, cómo estos pensadores periféricos y que están afuera comienzan a unirse, ¿no?, en el recorrido de la historia. Pero bueno, Miriam, si te parece, compartimos el video. Un segundito, lo hago recorto. Dale. Pero a mí me parece esto que están hablando comparable completamente con la pelota que le dan en este momento a los Wichi, digamos, a todo lo que son poblaciones marginales, todo el problema de Facundo con la desaparición, o sea, todas estas cosas que tienen que ver con la diversidad, con tener en cuenta a ciertas clases sociales, ciertos marginales que no están siendo tenidos en cuenta. Para mí Kusch está dentro de esa cuestión, ¿no? Dentro de esa cuestión que tiene que ver con lo mismo que es por qué la lucha de los pueblos originarios en la Argentina no tiene espacio en general, no tiene ningún lugar de acompañamiento de ningún gobierno, por lo menos de los gobiernos que tenemos, ¿no? Y por qué todas las situaciones que pasan con la policía, que se excede, como este caso de Facundo, y ahora hay uno nuevo y hay todo el tiempo, no se hablan, no quiero irme por las ramas, pero quiero por lo menos decirlo, porque si no, como si fuera Kusch el único. No, de situaciones marginadas. Sí, y hay algo más, Ruth, que me parece, yo siempre estoy atento a eso, que es en todo discurso, sea derecha, izquierda o el que fuere, no hay denuncias a ese carácter eurocéntrico o occidental. Las posturas, ni siquiera las posturas de izquierda más duras tienen ese, obviamente porque son bien occidentales las izquierdas, sobre todo en Latinoamérica, pero no está esa denuncia. Por eso repito, Kusch ve en el peronismo, imagínense que Kusch se recibe ahí en la reforma de la Constitución del peronismo, donde plantea cierta autonomía y liberación y cierta identidad nacional, en donde seguramente él se vio muy identificado, pero sacando esos movimientos, después no aparecen esos, porque los pueblos originarios lo que vienen a plantear de alguna manera es esa denuncia al occidentalismo, es esa denuncia al eurocentrismo. Entonces eso no aparece mucho en los discursos políticos, es cierto. Bueno, Miriam, vamos, así no nos alcanza el tiempo. Me confirman, por favor, si escuchan bien. ¿No se alcanza a leer por la velocidad? No, quizás, a ver, achicá el video, porque por lo menos yo no reconozco las palabras. ¿Ustedes? Que aparecen abajo, no se más o menos, algo se lee, formamos en comunidad, sí, que estaba algo... Sí, muy difícil. Sí, a ver, quizás achicando el... Achicando quizás... Ahora mejor, ahora mejor.
No, en realidad peor, porque no se alcanza a leer el... ¿Ahí leen? No, muy difícil, no se entiende. ¿Qué querés no querés que lo lea en voz alta? Sí, buenísimo. Bueno, es una buena opción esa, sí. Continuábamos nuestro viaje ahora por las tierras de Oruro. Me acompañaban Julieta y Mariano. No lográbamos que los mates le dieran calor a la fría mañana. Paramos en una comunidad que estaba cerca del camino que seguíamos. Ahí sí lo leen, ¿no? ¿Esa parte la leen? Yo no. Yo no. Es por una cuestión de tamaño. Seguí como estabas leyéndolo, Miriam, que perfecto eso que incorporaste. Bárbaro. Nos llamó enseguida la atención un anciano Ahí indígena Miriam, no, ya se perdió. que estaba muy quieto sentado en el piso. Buen día, mi nombre es Rodolfo. Mi hijo ofició de traductor porque no hablaba castellano. Y permanecía conmigo. Al ver los cultivos secos y los animales flacos, Perdón. tengo que parar, ¿no? No, perfecto, pero sacale la música, a ver. Ok. Silencia el video. Y se A ver si puede puedo. escuchar mejor lo tuyo. Ahí abajo. Ahí se ve bien. Al ver los cultivos secos y los animales flacos, uno de mis compañeros sugirió conseguir una bomba de agua para mejorar los riegos. Ahora se lee bien, Miriam. Ahora se lee mejor. Sí. ¿Qué dicen, que no lea más? No hace falta. Volví a leer ahí, que no se lee bien, por favor.
Tenés razón en lo que decís, Rodolfo. Por otro lado, no podemos andar tan lejos él y nosotros. Algún día miramos un partido de fútbol en la televisión y nos ponemos esa camiseta con la cual nuestro equipo gana. O nos sentamos en el lugar de siempre, o no invitamos al amigo Mufasa. Ahí, por un ratito, creemos en que por nuestro ritual individual vamos a cambiar el resultado del partido. Eso no es muy distinto de creer que se puede hacer llover. Paramos la camioneta. Era una linda tarde para detenernos a contemplar, tal vez como lo hacía aquel anciano. Bueno, gracias, Miriam. Esta historia, esta pequeña historia aparece en este texto que hoy teníamos pensado para ver, que era el pensamiento indígena y popular en América. Es una historia que aparece en el punto 2, el conocimiento. Este texto es de 1970, 44 años tenía Rodolfo acá. Y no sé si escucharon el audio que yo mandé en la semana en el grupo, en donde él dice por qué escribe este libro. Es un audio que él grabó para esos programas de radio que él tenía, ¿no? Ahí lo que planteaba es que dice que ha pensado que en América no hay un pensamiento propio, ¿no? Dice que él estudia, se egresa en la universidad y se dio cuenta que en realidad lo que sucedió fue estudiar formas de pensar de otros lugares. Así que decide ir al fondo, ¿no? Esto del fondo de América que él llama, ¿no? Me hizo acordar al patio trasero que después en algún momento nos solían decir desde el norte. Y se dio cuenta no solamente en el fondo de que hay un pensamiento propio, sino que también lo llevó a pensar, dice ahí en el audio, qué es el pensar en general. Bueno, en este texto él va a tratar de indagar a qué se refiere con el pensar indígena y en contraposición con el pensar occidental del cual él siempre estaba parado, ¿no? Hay ahí en el texto algunos autores importantes del cual él va a leer, leyó para poder realizar este texto, que yo los cito por si a alguien les interesa. Yo algunos los tengo, se los puedo mandar. Entre ellos son León Portilla, un filósofo mexicano, y Félix Schwartzman, que es un filósofo y epistemólogo chileno, ¿no? El sentimiento del humano en América, por ejemplo, escribió el libro. Bueno, él lo cita, ellos dos, ¿no? Bueno, ¿qué plantea ese libro brevemente para comentarlo, ¿no? Se ha dado cuenta, como dijo ahí en el audio, que el esquema de pensamiento o la filosofía, ¿no? Proviene de otra cultura, ¿no? Principalmente de esta cultura burguesa, alemana, francesa, que habíamos dicho en algún momento del siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Ahora, con esa estructura de pensamiento cultural es la que vamos a pensar América, dice Kusch. Bueno, esto que Kusch está planteando sobre el pensar de América propio es una discusión que se va a dar en la filosofía ya en la década de los 60, los 70, en México, Perú. Hay dos autores importantes que él no cita, pero que están dentro de esta corriente, que es Leopoldo Sea, el mexicano, y Salazar Bondi, peruano. Bueno, ellos, intelectuales, filósofos, en algunos congresos ya presentan la idea de si se puede pensar o si se puede esbozar algún pensamiento latinoamericano, ¿no?
si hay algún pensamiento autóctono o solamente tiene que ver con pensares europeos, ¿no? Entonces la pregunta que daba vuelta en esa época, que es el surgimiento de lo que se conoce la filosofía de la liberación, es si existe la posibilidad de una filosofía americana, ¿no? Entonces, SEA responde el mexicano que todo pensamiento en América es inauténtico, ¿no? Porque se encuentra bajo las estructuras propiamente europeas, de esta cultura europea. Y Salazar Bondi plantea de que no solamente es inauténtico, sino que es imitativo, debido a cierta dominación política, ideológica, ¿no? Esto me hace acordar No escuché la palabra, Gastón. No solamente es inauténtica, sino es... Imitativo, imita. Imitativo. Imita. Y eso se debe a cierto dominio ideológico, político, económico. Enrique Dussel, que es bastante, le gusta pinchar, es bastante, interpela, llama a ese tipo de pensar sucursaleros, les dice a los académicos que montan sucursales de pensadores europeos en América, ¿no? Entonces están los Foucaultianos, están los kantianos, los heideggerianos, ¿no? Que montan sucursales en América, ¿no? O sea, pensamos como Europa, ¿no? O sea, adoptamos un pensamiento burgués para Cush, ¿no? O sea, nos han puesto lentes, dice Cush, y a esos lentes él lo va a llamar colonialismo. Hasta este momento no había hablado de colonialismo, Cuyo no aparece la palabra colonialismo. Bueno, él lo llama esos lentes, ¿no? Esos formatos, esos arquetipos, lentes para ver la educación, lentes para ver la economía, lentes para ver la política, y hasta lentes para vernos a nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, este pensamiento burgués, que es bien antiguo, ¿no? que data principalmente, surge en la antigüedad, ¿no? No es solamente en la Europa del siglo XVI, siglo XVII, sino que tiene toda una historicidad, ¿no? que piensa de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, si vamos a Platón, Aristóteles, brevemente, ¿cómo piensa el ser humano? Bueno, cuando se admira, cuando se asombra, ¿no? Se asombraba de la naturaleza o admiraba alguna actividad, entonces aparecía la pregunta, ¿no? Entonces ahí empezaba la actitud del filosofar o del pensamiento. Bueno, en la modernidad, no cito lo medieval, por el carácter religioso, así también podría haber algunos autores que rompen con eso, pero en la modernidad aparece la figura de Descartes, fundamental. ¿Y cómo se piensa en ese momento? Bueno, dudando. La duda va a ser el motor para poder pensar, ¿no? Y ya más acá, en lo contemporáneo, dice, ¿cuándo pensamos? Bueno, cuando nos angustiamos, ¿no? Ahí cita a Heidegger, ¿no? Entonces, en la antigüedad, cuando me asombro, admiro; en la modernidad, cuando dudo; en lo contemporáneo, cuando me angustio. Este fue el mecanismo del pensar que Kusch dice que es moderno, ¿no? Toma mucho a Heidegger, ¿no? En este texto, lo cita mucho a Heidegger, porque Heidegger ve ahí un punto importante, porque él dice que la ontología precede la metafísica. ¿Qué significa esto? Heidegger plantea que antes que todo estoy en el mundo, estoy situado en el mundo, estoy caído en el mundo, soy inauténtico, estoy con los otros. Eso es lo que conforma lo que soy, ¿no? El estar en el mundo. Es lo que acontece. Por eso el ser es el tiempo para Heidegger, ¿no? Es lo que acontece. Pero Kusch le dice a Heidegger, o le responde a Heidegger, que hay algo anterior de esa ontología, o sea, de eso que acontece, de esa circunstancia. Hay algo que precede al ser. Hay algo que está anterior a lo que soy, ¿no? Que no tiene que ver con certezas, dice Kusch, sino que tiene que ver con símbolos, tiene que ver con aciertos fundantes, ¿no? El problema, dice Kusch, que hemos tenido en América es que escindimos el pensamiento de los símbolos, ¿no? De esos aciertos fundantes. Pero, ¿cómo hemos pensado en América, o cómo pensamos como occidentales en América para Kusch, ¿no? Pensamos como si fuésemos sujetos fotográficos, dice Kusch ahí en el texto. O sea,
tenemos que ver para creer. Primera afirmación, lo relaciono con el texto de Nati, ¿no? O sea, la solución de las cosas las encontramos siempre afuera. O sea, la solución de los problemas están siempre afuera. Entonces tratamos de buscar compensar esos males con los objetos, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? O sea, entonces si no hay objetos, hay desamparo, ¿no? O sea, está esa impredecibilidad. Por eso dice Kush ahí que hay una relación entre la soledad y los objetos, ¿no? El tema de la soledad me parece muy importante, porque que lo podríamos charlar en algún momento, porque hoy pasa a ser un valor importante en esta situación, la soledad, ¿no? Un valor de cuidado. Aprender a convivir con la soledad tiene que ver con el cuidado nuestro y el cuidado de los otros, ¿no? Así que es algo importante para poder pensar eso. Bueno, dice, este sujeto fotográfico dice que cree en el poder de la voluntad, ¿no? Entonces, por medio de nuestra voluntad decidimos vivir o no en la sociedad, ¿no? También pensamos de manera lógica. El pensamiento burgués es un pensar lógico. O sea, pensamos bajo ciertos principios. Por ejemplo, el principio de no contradicción, que lo vamos a ver cómo se contrapone con el pensar indígena, donde esto no siempre está presente, ¿no? Que el principio de no contradicción es que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Llueve o no llueve. Entonces, de esa manera, dice, el pensar burgués lo que hace es constituirnos como homo faber, ¿no? El ser humano que se hace en la acción, en el quehacer, ¿no? Entonces, una máxima que podría establecerse en el pensar burgués es, somos lo que hacemos, ¿no? Ahora, ¿y si no hacemos? Una pregunta que podríamos hacernos. ¿No somos nada? Porque justamente el pensar indígena plantea un no hacer como una forma arquetípica de vida, ¿no? Entonces, esta forma de pensar del sujeto fotográfico es una forma auténticamente americana, se pregunta Kush en este texto, ¿no? Entonces el texto no se trata de pensar si está bien o está mal la forma en que piensa Occidente o la que pensamos nosotros, sino lo que se trata es de sumarse a esta discusión que se daba en los 60 y en los 70, que era si lo que pensamos es auténtico o no, si tiene grado de autenticidad, ¿no? Bueno, Kush va a establecer que hay un fondo, ¿no?, indígena y popular que piensa distinto a este. O sea, que no es un sujeto fotográfico. O sea, que no ve para creer, sino que primero cree y después ve, ¿no? Y esto de anteponer la creencia a la percepción, que es bien el ejemplo que planteaba Nati, es muy importante porque es el símbolo precede a la percepción. Entonces uno ve solamente lo que cree. Claro, si en estos momentos yo veo un objeto en el cielo y creo en los extraterrestres, es muy probable que pueda establecer que vi un extraterrestre. Bueno, hay un ejemplo lateral que me acordé, Tomás de Aquino, que se cuenta en un libro, no me acuerdo el autor, Vida de Filósofos, que dicen que Tomás de Aquino estaba comiendo con sus amigos y un amigo, para hacerle un chiste, se levanta, se acerca a la ventana y dice, uy, mirá, una vaca volando. Entonces Tomás se acerca a la ventana y comienza a ver al cielo. Entonces todos los amigos comienzan a reír, ¿no? Entonces le dice, pero ¿de qué se ríen? Pero ¿cómo vas a creer que hay una vaca volando? Dice, puedo creer cualquier cosa, lo que no puedo creer es que un amigo me mienta, ¿no? O sea, las creencias, de alguna manera, son las que mueven aquello que queremos ver, ¿no? Entonces esto de la creencia es lo que vemos, ¿no? Se contrapone con esto de ver para creer propio de Occidente. También en este fondo de América indígena, dice Kush, se habita un domicilio, ¿no? ¿Qué es esto de habitar un domicilio? Acá utiliza una palabra aymara que se llama utkata. Miren, acá la escribí para mostrársela. Quiero ver si se puede ver. ¿Se ve? ¿Ven las raíces
Uta, estar, ta, domicilio, ¿no? Es un concepto aymara que utiliza y que trabaja Kush para poder explicar esto de estar en casa. ¿Y por qué recién hablé del domicilio? Y es muy, de la soledad, perdón. Es muy interesante esto, porque para Kush, en el pensar indígena, la soledad no se padece. ¿No? Nosotros la soledad es uno de los karmas más importantes de la existencia humana, ¿no? Pero ¿por qué no se padece para Kush la soledad en el pensar indígena? Porque justamente siempre se está en un domicilio, ¿no? O sea, siempre se está situado en una comunidad, no se entiende el ser humano por fuera y de manera solitaria, ¿no? Siempre está en esa cultura en donde no se puede escindir la individualidad. Esto es muy interesante para poder pensarlo después. Bueno, ese sujeto fotográfico que trabaja buscando causas, o sea, busca siempre las causas objetivas de las cosas, bueno, el pensamiento indígena, como bien saben, lo transita emocionalmente. Ahora, acá hay algo importante del pensar indígena que puede dar respuesta de por qué Kush, que rescata el pensar indígena, queda por fuera de la academia. Fíjense, dice, en el pensar occidental se busca el porqué, o sea, las causas, el porqué. Mientras que en el pensar indígena lo que importa es el cómo, la modalidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque acá apunta directamente, le hace una herida al ser filosófico, podríamos decir al super yo filosófico, porque si todos me preguntan, bueno, ¿la filosofía en qué consiste desde Sócrates? Y bueno, es la pregunta por el por qué. Es esa pregunta que busca las causas. Aristóteles decía, buscamos los seres humanos las causas por una cuestión natural. Naturalmente queremos buscar las causas. Bueno, acá dice, esto es una actitud occidental. Le da fuertemente al ser filosófico. Bueno, ¿qué es lo que importa? El cómo, la modalidad. ¿Qué es esto? El modo, cómo acontecen las cosas, cómo me afectan, ¿no? La emoción que aparece en eso que acontece, ¿no? El símbolo, o sea, lo favorable o lo desfavorable, ¿no? Ya no importa el porqué, sino la modalidad. Entonces, ya no importan los objetos, ¿no? Sino lo que importa son estos acontecimientos favorables o desfavorables. Y la forma lógica, bueno, puede existir principios que vayan en contra de los principios lógicos de Occidente. Por ejemplo, este de no contradicción. Yo les voy a mostrar una afirmación propia del pueblo aymara y ustedes van a ver cómo se plantea la idea del tercero excluido del que hablaba Aristóteles. Les voy a comentar un poco. ¿Qué es esto del tercero excluido? Es un principio lógico. Por ejemplo, ¿llueve o no llueve? ¿Qué significa tercero excluido? No puede haber una tercera opción. O llueve o no llueve. Bueno, en el pensamiento indígena existe la posibilidad de una tercera opción. Yo lo voy a mostrar acá. ¿Se lee? La montaña es un abuelo. Yo, acá que hay Miriam, docente de letras, qué sé yo. Si te escriben esto, Miriam, bueno, no estás Miriam acá. Sí, estoy. Te escriben esto un alumno. Sí. ¿Cuáles son las correcciones que podrías hacer a esto? No me lo plantearía en esos términos. Sí le trataría de que me explicara qué quiere poner. Está bien, sí, pero digo, desde la gramática, ¿uno podría hacerle correcciones a esto? Sí, la montaña es una abuela. El tema del género, decís, Sí. ponele. Bueno, parecen cuestiones sin sentido de alguna manera, ¿no? Con la montaña es un abuelo, ¿no? O es una abuela, bueno, más allá del género, parecen para Occidente estructuras complejas para poder comprenderlas, ¿no? Bueno, pero esto tiene todo un trasfondo. Bueno, dice Kush, en el pensar indígena es un pensar infantil. Fíjense qué interesante esto de rescatar lo infantil, ¿no? O sea, ¿por qué lo infantil? Primero porque cree en la magia, ¿no? Esto de
la infancia y la magia, ¿no? Yo digo, me acordé de ese ejemplo que aparece ahí de Kush, que habla cómo en Buenos Aires también transitamos por esa magia, ¿no? Lo mufa, ¿no? Aparece ahí lo del partido y de no ver el partido con alguien que es mufa, o verlo en un lugar, las cábalas, ¿no? Verlo en el mismo lugar que lo viste cuando tu equipo ganó, tratar de mantener ciertos rituales. Bueno, hay un montón de rituales. Que en el café, cita Kush, me siento siempre en el mismo lugar del café, cómo la magia de alguna manera en Buenos Aires continúa, ¿no? Pero el actor principal de este pensamiento indígena no es la palabra, ¿no? No se piensa principalmente con palabras, sino que el pensamiento tiene una actitud previa, dice Kush, que es el así. ¿Qué es el así? Habla mucho del así, Kush, ¿no? Es una actitud previa del pensar, dice. Se puede dar de dos maneras, ese así. O sea, es como yo creo la realidad. O sea, la realidad la puedo creer de forma utilitaria, o sea, en tanto si es útil o no es útil, ¿no? Puedo mirar las cosas en términos utilitarios, connotando, dice Kush, o puedo ver la realidad de manera buena o mala, o sea, con principios éticos, advirtiendo, o sea, en términos sagrados. Voy a poner un ejemplo que lo pone Kush en este texto. El pan, dice, ¿no? ¿Cómo sería ver el pan de manera útil y cómo sería ver el pan de manera sagrada? Bueno, útilmente uno pierde todo lo que viene en el fondo del pan. O sea, no advierte, por ejemplo, la forma en la que fue elaborada, no advierte la belleza, no advierte quién amasó o no amasó el pan, ¿no? O sea, por eso esta manera de pensar y de ver el mundo es una manera más abarcativa para Kush, porque la forma de pensar la realidad útilmente solamente está pensado en su cuestión práctica, ¿no? Podemos pensar en la naturaleza, o sea, ve un árbol útil, ¿es útil o no es útil el árbol? O sea, si no es útil lo saco, si es útil lo dejo, ¿no? Bueno, ¿cómo sería pensarlo de manera sagrada? Bueno, un árbol es una vida, ¿no? Que va más allá de la utilidad o la no utilidad, ¿no? Bueno, el ser humano podemos pensar también que habla Kush en términos útil, ¿no? O sea, el ser humano si es útil o no es útil. Yo pensaba cuando leía esto en lo que está hoy de moda en esto de los seres humanos tóxicos. Viste que están los seres tóxicos o los seres no tóxicos, que se escriben libros ahí, ¿no? Relaciones tóxicas o no. Esto de la toxicidad del ser humano, ¿no? Entonces, si es tóxico, tengo que sacarlo del costado, ¿no? Bueno, entender de forma sagrada es entender la vida de forma sagrada, ¿no? Como un fin en sí mismo y no como un medio, ¿no? O sea, cada vida es sagrada, ¿no? Bueno, entonces, el indígena piensa seminalmente. Esta es la forma de pensar seminalmente, o sea, se encuentra al margen del yo. O sea, antecede al ver una actitud seminal, o sea, esa semilla que tanto hemos hablado, ¿no? La semilla tiene que ver con lo favorable o lo desfavorable que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, dice, esta forma de pensar, que es propiamente americana, dice, ejerce una acción nefasta en la mentalidad europea. Y esto es importante para poder entender de por qué también el pensamiento de Kush queda afuera. O sea, genera cierto rechazo, o sea, hay algo que en la mentalidad europea ve en esta forma de pensar como algo nefasto, como algo que es contraproducente para el mismo sistema, ¿no? Entonces, dice, la filosofía, el pensamiento, lo que ha hecho el pensamiento occidental es poner el fundamento en el ser. ¿Y eso qué ha provocado? Anular el estar, ¿no? Esta forma de pensar tiene que ver con el estar. Es eso que precede al ser, ¿no? Esa simbología, es ese habitar y punto, ¿no? Por eso se habla de la indigencia del estar, ¿no? El estar tiene que ver con la vida, por eso, dice Kush,
tiene carácter absoluto, ¿no? Yo estaba pensando en la vida como un carácter absoluto, cómo esto se ve en la cotidianidad, ¿no? Se hablan de muertes como números, ¿no? Y bueno, tantos números y tanto lo otro, ¿no? Esto de la vida como un absoluto es pensar de que hay que cuidar cada vida como algo absoluto, ¿no? Como la expresión máxima de eso absoluto, ¿no? Bueno, entonces dice, América, quiero leer algo al final que para poder tener un intercambio antes de terminar, dice, América debe estar parado y preparado para seguir estando en su historia. No es la nuestra solamente, es de la humanidad. Una humanidad que busca sus raíces, ese saber de dónde venimos. Acá lo que hace Kusch es, no solamente estamos hablando del pensar indígena, sino que estamos hablando de nuestros orígenes, estamos hablando del lugar en donde venimos, el lugar que fue negado, ese lugar que permanentemente está siendo apartado, ¿no? Y que tiene que ver con un fondo que no habla de certezas, sino que habla de sentimientos y de emociones. Quiero contar una anécdota que ahora la semana pasada se cumplieron 6 años, no sé si sabían, del reencuentro que tuvo Estela de Carlotto con su nieto recuperado, que es muy interesante esa historia, porque si bien todo el movimiento de las abuelas tratando de buscar a los nietos apropiados, Guido, el nombre originario, es quien busca a ella, ¿no? Estela buscaba, pero quien se acerca es Guido, ¿no? Bueno, y da el encuentro con Estela. Y me acordé y fui a chequear la primera conferencia, cuando él dice, ¿qué fue lo que lo movió ir a buscar y acercarse a abuelas, ¿no? Entonces, él dice, hubo algo interno que yo no puedo explicarles en estos momentos, que yo tenía una sensación, algo relacionado con mis orígenes, que se me expresaban en diferentes características. Por ejemplo, cuando escuchaba una determinada música, yo sentía que había algo ahí en mí que yo no sé cómo explicarlos en este momento. Bueno, de eso estamos hablando, de ese fondo que tiene que ver con lo emocional. Ahora, Kusch lo que plantea en este texto es atrevernos a transitarlos. Y yo me pregunto, y con esto cierro, si no sabemos de dónde venimos, ¿sabremos dónde vamos? Bueno, gracias. Gracias, Sí, Gastón. justo. Sí, me apuré demasiado, pero quería llegar a tiempo para que Está quede muy una bien. idea. ¿Algún comentario sobre lo que hablamos? Debe haber muchas cosas que pensar. Gastón, voy a mencionar que siempre en los vivos nos están acompañando en el Facebook, siempre nos acompaña Margarita Villacampa, que es una colega, ex colega mía, porque ella era la directora del CIE de Pinamar hace mucho tiempo. Siempre en todos los encuentros nos ha acompañado y ha contado alguna experiencia también de algún viaje allá por el norte, que conoce también a Kusch. Y después, a partir del segundo encuentro, se sumó Gustavo Calizaya, que es el chico que vos decís que estás también en contacto con él. Y bueno, este chico, Gustavo, vive en Maimará, y justamente, y para nosotros es extraño que haber descubierto a Kusch tan de grande, digamos, Gustavo mismo, que es de Maimará, también se puso a buscar a ver quién era ese, no sé, hay un recordatorio, tipo una estatua o algo así, contó en algún momento, traté de buscar ese comentario que hizo, pero no lo encontré. Voy a ver si para la clase que viene lo puedo retomar. ¿Está presente bueno, ahí? ¿Estuvo presente ahora? está presente en el Facebook, sí. Bueno, le mandamos un saludo a Gustavo. Sí, le mandamos un saludo y bueno, un gusto que nos estén acompañando. Gustavo tiene un problema con la conexión y eso, y por eso no se
suma, y Margarita elige vernos por el Facebook. Así que la verdad que es una alegría que estén ahí. Ahora los comentarios que hicieron, los dos dijeron muy lindo relato, pero yo no sé bien a qué se refirieron. Me parece que es cuando comentó Nati su experiencia en Ecuador. Sí, habría que especificar, claro, porque llegan ahí en el momento, escriben cuando están escuchando, ¿no? Claro. Ahora Gustavo dice muchas gracias. Se ve que hace referencia a que estamos saludando. Voy a decir algo, si pudiera. Claro, Ruth. No, que me encantó tu descripción, estuve leyendo, no alcancé a leer todo y nada, revivo lo que leí con tu resumen hermoso. Y un poco me resuena, no quería dejar de decir esto chiquitito, que es esta cosa de la poesía y del lenguaje metafórico y del arte, como que este pensar el cómo que hace alusión Kush y que tiene que ver con la filosofía indígena, me remite a un hecho poético, a un hecho artístico, a permitirse ese hombre activo que somos, que no lo veo solamente en esta filosofía, sino que inspira esta filosofía, pero que también lo puedo... hay un mero estar en el hombre activo, ¿no? En el hombre que se permite lanzarse un poco al vacío, hacer temblar las palabras, como diría Nietzsche, y bueno, es como me llena el alma. Sí, bueno, el vacío y la impredecibilidad, ¿no? Y pienso, ahora que dijiste lo de lo poético, la relación con lo afectivo, ¿no? O sea, con el símbolo y con el acontecimiento. ¿Qué sería sin el acontecimiento de un poeta? O sea, no. Por eso también nunca lo había pensado por ese lugar como una actividad súper poética. Bueno, lo artístico, recordar que gran parte del pensar indígena tiene que ver, proviene, no hay textos madres como para poder basarse, no hay muchas escrituras donde poder basarse sobre las formas en las que pensaban, ¿no? Entonces se apelan a rituales, se apelan a principalmente actividades artísticas. O sea, fíjense que los símbolos en los pueblos originarios, con su heterogeneidad, ¿no? Porque hay una heterogeneidad terrible, tiene que ver más con sus capacidades artísticas, ¿no? O sea, más que con su palabra, ¿no? Con su decir, con su afirmación, ¿no? Hay que observar más lo que no se dice que lo que se dice. Ahora, yo pensaba, ¿cómo nos cuesta eso, ¿no? O sea, a mí, yo lo hablo desde mi ser occidental, y Kush también lo está hablando desde nuestro ser occidental, ¿no? Porque Kush, el otro día lo hablábamos con Nati, siempre está parado en un occidentalismo, y yo creo que es una de las cuestiones que hace que a nosotros nos interpele, porque justamente es uno de los nuestros. Digo de los nuestros porque tiene toda una impronta de formación similar a la que tuvimos nosotros, y está haciendo ese intento por tratar de salir de esa impronta. Yo no sé cómo esto penetrará de alguna manera en un aymara, porque no sé si se sentirá identificado un aymara con lecturas de Kush. No lo sé, porque Kush está siempre posicionado en ese occidentalismo excéntrico, como decía Sergio, pero siempre posicionado ahí y tratando de hacer el esfuerzo, pero me parece que eso es lo que hace, creo yo, o por lo menos a mí, hace que nosotros nos acerquemos muchísimo y que nos identifiquemos, ¿no? No sé qué piensan al respecto. No, yo pensaba en algo que estuvimos hablando con indios porteños y dioses, que tenía que ver con esto del intento, por ahí que estábamos hablando de por qué, el cuestionamiento de por qué no estaba en la academia, ¿no? Y que por ahí eso es hasta un intento bastante porteño de que el conocimiento legítimo tiene que estar institucionalizado en una institución como una universidad, por ejemplo, ¿no?
y pensaba en esto que decía Ruth, de lo poético, y que en los pocos programas que conozco que se da Kush, tiene que ver más con la cuestión artística, con lo poético, donde se trabaja más lo simbólico. Entonces, de alguna manera, sí está como institucionalizado, circula, pero por ahí no con la lectura que nosotros en un principio podríamos esperar de Cuyo, no con esos conocimientos, sino desde esta perspectiva que queda más clara ahora con tu Nati, exposición. y recordar en lo que estás diciendo vos, es muy importante eso, porque es cierto, no es que Kush quedó afuera de la totalidad de la academia. Estuvo muchos años dando clases en Bellas Artes, en lo que es el ex IUNA, no sé. Exactamente, en el UNA, yo sé que en el UNA se sigue dando, se ve a Kush, Bueno, después en una fue, universidad de cine también, hay varias universidades en las que uno de los pero él chicos fue que... profesor ahí. Él fue Sí, profesor ahí. sí, sí. Claro, claro, claro. Fíjense dónde se le abrieron las puertas, ¿no? O sea, desde ese lugar. Por eso estuvo muy bien la relación, Ruth. Bueno, no sé, alguien más, porque ya estamos en tiempo, alguien más quiere decir algo. Miriam, ¿hay algún comentario? Sí, sí, pero digamos que me va a gustar retomar el encuentro que viene. Me gustaría hacer una relación entre el pensamiento mágico, místico y... ¿Puedo proponer algo? Sí. Si les parece. El encuentro que viene es el último. Yo les propongo, si para la semana que viene están motivadas y motivados, a hacer un breve comentario, tratar de condensar de forma escrita, verbal, como ustedes quieran, una pequeña exposición de algo de todo lo que estuvimos viendo como un cierre. O sea, cada uno, ya igualmente estuvieron diciendo, pero bueno, a ver si se puede condensar en esta semana. Bueno. Bueno, Eso no están obligados a nada. Y como para hacer un cierre así, nos quedaron textos. Hay un texto que para mí era muy importante porque trabajaba el tema de la educación, que es la negación del pensamiento popular. Pero bueno, pero si la semana que viene nos queda el tiempo, hago así como un repaso como el que hice yo ahora recién al final brevemente, rápido, para que no nos quede ahí rengo ese tema. Pero me gustaría que, si ustedes quieren, la semana que viene esa sea la modalidad de cierre. ¿Les parece? ¿Sí? Háganme así si están de acuerdo. Sí, me parece perfecto. Me parece perfecto. Bueno. Dicho esto, Miriam... Me parece que la semana que viene nos quedamos un ratito más. Sí. Le damos hasta las 7 la semana que viene, ¿les parece? Perfecto. Bueno. Listo, quedamos así. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Chau. a todos y todas. Un Hermoso saludo. encuentro, gente. Hasta luego.